con una evaluación científica adecuada de las personas para que vengan, ¿no? Y el equipo va a estar constituido por un director de alto nivel para que venga al Perú, pero en el caso del director de alto nivel, su presencia en el Perú no es obligatorio que sea permanente. Podrá venir por un mes, irse de regreso a su trabajo que tenga ya 2 meses, regresar al Perú 2 meses y así sucesivamente. Pero los otros integrantes, los otros 4 integrantes del equipo, 2 investigadores principales o colaboradores y 2 postdocs, si su presencia permanente es necesaria, ¿no? Eso está abierto ahora. Bueno, eventos, tanto de innovación para empresas también, como para la academia, y así tenemos toda una serie de investigación aplicada, publicaciones, en fin, ¿no? Bueno, acá voy a parar allí porque acabo de explicar ya cada uno de los íconos que estaba allá. Voy a pasar rápidamente y a pasar a explicar el programa de popularización de la ciencia, porque en realidad acá tenemos que hacer un trabajo conjunto con CITEC y universidades, y no lo estamos haciendo. Y en realidad tenemos que tener una actividad de difusión de lo que estamos haciendo de manera conjunta, no solamente hacia el público en general, sino que tenemos que educar a los tomadores de decisión del Estado peruano y a los futuros tomadores de decisión. Y yo creo que aquí la Católica tiene no solo la Católica, todas las universidades tienen un rol fundamental, porque tienen a los futuros tomadores de decisión en sus aulas, ¿no? A los futuros ingenieros, a los futuros economistas, a los futuros ministros de economía, los tienen estudiando en este momento, en un momento en el que ellos están ávidos de recibir ideas y formarse con una visión. Y yo creo que aquí es donde estamos fallando, y de repente esa sería otra pregunta para discutir acá, ¿qué podemos hacer? Y el tercer punto sería trabajar una agenda conjunta comunicacional del rol de la universidad y lo que hace la investigación y el desarrollo para el desarrollo del Perú. Creo que ese es otro punto que deberíamos conversar aquí, ¿no? Entonces, CONCITEC también tiene su programa de popularización de la ciencia, que está dirigido al público en general en este momento, y a través de ese programa estamos generando, con ayuda de personas de aquí de Católica, el doctor Heró, por ejemplo, tenemos el grupo de asesoría a la creación, y Benjamín Martí Corena también, al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que está avanzando, nos falta el terreno. También organizamos la Feria Nacional Escolar, porque las vocaciones para investigador no se generan de un momento a otro, ¿no? Se generan en las bases. Así que organizamos la Semana Nacional de Ciencia, que este año va a ser en Lima Plaza Norte, que les parecerá lejísimos, pero en realidad si toman el Metropolitano pueden llegar en 40 minutos desde cualquier lugar. De ahí vengo. Y va a ser entre el 12 y el 15 de noviembre, mi Publicherry, ¿no? Y esperamos que vayan unas 30.000 personas, ¿no? Esto es una de las actividades que hacemos en el programa de popularización, pero creo que me estoy extendiendo mucho. Me faltan 3 minutos. Ok. Entonces, tenemos todo un programa que implica voluntarios de universidades para ir a colegios, que implica entrenamiento de profesores de colegio, porque los profesores de colegio han estudiado pedagogía, pero hemos evaluado que tienen pocos conocimientos de matemáticas, de física, de química, de biología, nulo conocimiento de aspectos importantísimos de ciencias y formativos de una estructura mental, como por ejemplo de la evolución de las especies, ¿no? Que es fundamental para tener un acercamiento objetivo a la realidad. Las acciones que hemos tenido de mayor difusión han duplicado anualmente, como pueden ver en este slide, la asistencia.
Y este año además vamos a ofrecer, o sea, todos los años a los ganadores de Eureka, que es el concurso nacional que hacemos con el Ministerio de Educación, y veo por acá a nuestra ex ministra de Educación, Patricia Salas, al final de la clase. A los ganadores de Eureka los llevamos a la feria más grande del mundo, a la feria Intel, ISEF, a Estados Unidos. A los segundos puestos los llevamos a Brasil, a ellos y a sus profesores. Y a los terceros puestos, a los chicos, los llevamos a México. Y este año además estamos pensando, acabamos de tener una oferta de la Embajada norteamericana para poder hacer un concurso entre los chicos de colegio que vayan a la feria, para que los ganadores de ese concurso puedan irse de 2 a 3 semanas a 2 Science Camps a Estados Unidos. Uno para chicos que ya hablan inglés bastante bien y el otro para chicos que no hablan inglés como lengua, que no hablan inglés, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser algo muy estimulante, ¿no? Entonces, esto es Perú Conciencia. Católica va a tener un stand allí. Van a haber más de 80 instituciones, no solamente son colegios, sino también todos los institutos públicos de investigación que van a presentar sus investigaciones, sus innovaciones. Van a haber empresas que presentan sus últimos desarrollos y una serie de actividades para atraer a familias y a jóvenes hacia la feria. Por lo pronto va a estar Ricardo Morán, que tiene un gran atractivo para todo el mundo por algún motivo. Es muy simpático, es verdad. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Tenemos ahora el placer de presentarles a Javier Guínez. Muy buenos días. Quiero agradecer la invitación para participar en esta mesa y el gusto que tengo por estar con Gisela y Eduardo compartiendo con ustedes algunas ideas, reflexiones provocadas por el título que nos han planteado: Investigación, Desarrollo y Mercado. Normalmente estos términos tienen una manera de leerse, ¿cierto? Investigación se alude generalmente a tecnológica, desarrollo suele aludir a desarrollo económico y la palabra mercado corrobora que quizá esa es la aproximación dominante ante el título que se nos propone. Yo quiero salir, digamos, de esa simplificación, en cierto sentido, a pesar de lo importante que es. Hablábamos antes de empezar esta sesión con Gisela sobre todo, pero también con Eduardo y otros sobre la Católica. Y lo primero que tengo escrito, pero no lo voy a leer, es que mis disquisiciones sobre cómo enfocar este asunto, de por dónde entrarle al tema, no pude sino acabar en la Católica, ¿no? O sea y me nace distinguir de una manera un poco obsoleta quizá, pero de todas maneras clásica de la universidad, que la universidad entiende la investigación de maneras distintas dependiendo de si uno está al norte, al centro o al sur de la universidad. Si estuviera mirando desde el norte de la universidad, más o menos donde estamos ahora, ¿no? Este tema, preguntas importantes serían, bueno, ¿cuál es el significado de esos términos? ¿Qué queremos decir por investigación, por desarrollo, por mercado? Preguntas de tipo epistemológico, ¿no? ¿Cómo sabemos, cómo aprendemos, cómo conocemos? Hacia el medio del campus, en el terreno de lo que se llamaría el campo del saber de la praxis, tenemos ciencias sociales, derecho, que miran la investigación
y el desarrollo con un acento institucional muy grande. Y de hecho, una característica importantísima en los debates actuales desde hace ya años, ¿no?, sobre investigación, conocimiento, tecnología, es la estrechísima relación que hay entre institucionalidad y desarrollo tecnológico. Por supuesto, hacia el sur del campus tendemos a considerar que el tema es el de las actividades productivas y que el ingenio es el elemento central, es la división clásica de los campos del saber que coloca al arte, y así fue definido, arte, ingenio, como el elemento interesante, y las ingenierías, por supuesto, son, las ciencias de las ingenierías son. Hay cruces entre el norte y el sur, entre el norte y el centro y el sur, eso solo ya daría para una conversación sobre la universidad, pero me ha disuadido de seguir entrando por el campus, para no hablar de la católica, digamos, excesivamente. Pero sí decir, ¿no?, que las respuestas a estos temas son distintas, depende del lugar geográfico que se esté en el campus, digamos. Son entradas distintas, muy interesantes, dicho sea de paso, pero voy a hacerle caso en parte a los términos de la invitación, ¿no?, muy rápidamente, y luego hacer una especie de aplicación. Sobre el desarrollo, lo único que quiero recordar es que en las discusiones contemporáneas más interesantes y retadoras, los fines están más en discusión que los medios. El hacia dónde ir es más importante que el cómo llegar. Y esto tiene que ver con la definición misma de desarrollo en las discusiones internacionales y en la ampliación del significado de desarrollo a muchos más aspectos que el económico o que el tecnológico. Una manera de resumir esto, pero de nuevo simplificando y siendo incompleto, ¿no?, es estableciendo las miradas sobre ese desarrollo en base a una vieja tensión, polarización, dialéctica entre tecnología e institucionalidad, ¿no? En términos clásicos marxistas, por ejemplo, sería la tensión entre fuerzas productivas y relaciones sociales. Una de las maneras que el Premio Nobel de Economía, Douglas North, que no tiene nada de marxista, por supuesto, también insiste institucionalidad y tecnología, clasificaciones que son primas hermanas, no son idénticas, pero que aluden a una manera vieja y siempre útil, creo yo, para entender el proceso de desarrollo, y que va de fuerzas productivas a relaciones sociales, como vengo diciendo, o tecnología e instituciones, no es lo mismo, pero bueno, o al revés, de instituciones a tecnología. En el último librito de Máximo Vega Centeno, que pudimos presentar y comentar, se pone en evidencia lo complejo de esta relación, ¿no?, lo complejo de la relación, y es bueno ser conscientes de eso. Y sobre el mercado, nuevamente, desde economía estamos en una situación un poco curiosa, ¿no?, y como señala el mismo Premio Nobel, dicho sea de paso, que señalé antes en Douglas North, el significado del mercado es una de las cosas menos estudiadas en economía. Y es muy curioso, ¿por qué? Porque tampoco se estudia en economía y no se le dedica en los textos ni siquiera 4 líneas, casi siempre es menos y pocas veces más a términos claves del pensamiento económico, como es la escasez, por ejemplo, que se supone el fundamento de nuestras interrogantes e inquietudes, ¿no? Y pasa parecido con el mercado, ¿no? Es un hecho peculiar de la literatura en economía, dice North, que contiene tan poca discusión sobre la institución central que es la base de la economía neoclásica, que es la dominante todavía, ¿no?, que es la poca presencia del mercado. La relación entre mercado y cambio tecnológico es, de nuevo, compleja y básicamente ausente. ¿Se debe subir el salario mínimo o no? Gran debate, ¿no es cierto?
Bueno, usamos una curva de oferta y demanda que es la entrada más barata y simplista a entrar al asunto para decir si subimos el salario mínimo o baja el empleo. Y ahí acabó la discusión. Y no entra la tecnología. Porque quizás si no lo subimos, ¿no?, se disuade a muchos a hacer cambio tecnológico para contrarrestar justamente el costo laboral. El cambio tecnológico es una herramienta para reducir no solo el costo laboral, sino para reducir la existencia de rigideces en el mercado laboral. ¿Las rigideces son solo malas o las rigideces son también un estímulo al cambio tecnológico? Hay teoría que dice que sí, se estudia esto. ¿Y qué queremos? ¿Más malos empleos o queremos que tener la base para mejores empleos, que luego contraten otros? Bien, lo digo a manera de ilustración muy rápida para decir que es urgente introducir el tema tecnológico en el razonamiento económico porque no está presente. Y finalmente, la parte más larga de mi presentación, cómo decidir las prioridades en el campo de la tecnología. Gisela nos ha presentado ahora y en otras oportunidades también, de manera muy sencilla y pedagógica, digamos, la pista en la cual está el CONCETEC, y no podemos sino desear el mayor de los éxitos a esa ruta. A la vez, a mí me nace, ¿no?, como una entrada a preguntarme sobre el desarrollo tecnológico y el desarrollo económico y la equidad y otros temas afines, el de qué alternativas económicas podemos tener cuando nos referimos al mundo rural andino, por ejemplo. ¿Qué tecnología debería corresponder a esa inquietud? Que no es pues la única inquietud que hay que tener, ¿no es cierto? El país es más grande. Quizá tiene razón, no estoy del todo seguro, ¿no?, Carlota Pérez, cuando dice que hay que tener una aproximación dual al cambio tecnológico. De arriba abajo, ¿no es cierto?, y de abajo arriba. Bueno, no quiero pronunciarme sobre el punto porque querría pensarlo un rato más, pero en este caso, en el tema que estoy sugiriendo, sin duda sería una mirada de abajo arriba. Lo normal que es, y a propósito ya de la mención del transporte anteriormente, lo clásico es decir, o algo clásico es decir, bueno, uno de los problemas de la producción en la sierra es la distancia, es lo malo del transporte, el encarecimiento de los productos como consecuencia de la dificultad de mover esos productos hasta los mercados finales y la reducción de competitividad que surge de ello. Sin duda es un tema muy importante, ¿no? Las carreteras ayudan a sacar los productos, como cantidad de gente del mundo agrario dice en la sierra y en la Amazonía, ¿no? Lo que también hay que recordar en teoría del transporte, que las carreteras son de doble vía y que por lo tanto no solo ayudan a sacar los productos, sino que facilitan que los productos de otros sitios lleguen donde uno está, y entonces haya un precio, digamos, que pagar por la facilidad de sacar los productos y, claro, la de otros de introducirlos en el propio territorio de uno mismo. Pero mi punto es que hay que hacer las mejoras de transporte, pero creo que se le da una importancia que no permite seguir el razonamiento. Para mí, seguir el razonamiento supone tecnología, pero ya no tecnología en el transporte o en las vías de comunicación, cosa que buena falta nos hace para aclimatarnos a las alturas y a las quebradas y a los cambios de estación, y etcétera, 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 que es un reto ingenieril precioso, ¿no es cierto?, que me interesa desde hace muchísimos años. Pero la clave para reducir el efecto de la distancia y del transporte en la competitividad de la producción está en el valor del producto que se transporta y no en el medio o la vía de comunicación. ¿Por qué? Porque la manera de bajar el costo unitario, en el costo unitario, el componente transporte, la manera de hacerlo es elevar el valor agregado por unidad de peso del producto que
haya que transformar. Y la salida es transformar antes de transportar. O cambiar de productos hacia productos de mayor valor agregado y salir de la bendita papa blanca, ¿no es cierto?, mucha agua y poco precio, ¿no?, a papa nativa, por ejemplo, o productos como la alcachofa u otros de ese estilo que hacen que el valor agregado por unidad de peso, el valor del producto por unidad de peso sea mayor y en consecuencia el impacto del transporte sea menor para efectos de llegar a mercados más lejanos y en mejores condiciones. La distancia se resuelve entonces con valor agregado, más que con carreteras y camiones, cosa que por supuesto hacen falta, no tengo duda al respecto, pero a largo plazo, que es una lucha permanente por ir cambiando de productos o transformándolos antes de salir. No se pueden transformar todos los que uno quiere, a veces la transformación empeora la distancia, porque hay que bajar de peso para hacer más viable el transporte y la competitividad. No toda transformación baja de peso, hay algunas que suben de peso, por ejemplo cuando se les añade agua a alguna sustancia que se tiene. Entonces transformar antes de transportar es una manera de hacer más viables las oportunidades de actividad económica en el mundo. Estoy pensando sobre todo, por supuesto, lo adivinaron, en el mundo rural andino, accidentado y difícil. Pero no solo eso, los accidentes geográficos de nuestra sierra, y esta es una manera para mí de empezar a un diagnóstico desde el Perú, no desde la coyuntura internacional o desde las tendencias mundiales, ¿no?, sino desde nuestra realidad más geográfica incluso, es que no tenemos para estas zonas del país la opción clásica en muchos otros lugares de producir mucho de pocas cosas. Estoy pensando en la pampa argentina, 3 o 4 cosas. Estoy pensando, por supuesto, en las planicies, ¿no?, de la Unión Soviética o del Midwest norteamericano, o, en fin, qué sé yo, que son producir mucho de pocas cosas. La opción que tenemos en el Perú y a la cual debemos adoptar la tecnología es al revés, es producir poco de muchas cosas. Y eso es un reto tecnológico, y eso es un reto cultural, y ese es un reto, digamos, de mucha... Y además obliga a una opción de desarrollo tecnológico y de actividad económica en general, en donde la escala de producción no es una ayuda, digamos, para el abaratamiento de los productos y para la homogeneización de los productos y por lo tanto su lugar en mercados amplios. No tenemos esa opción. Tenemos más opciones en mercados tipo gourmet, productos de alto valor por unidad de peso, caros. Tenemos más opción con las opciones gastronómicas que están en este momento siendo discutidas en el país, ¿no?, que en las opciones de los grandes containers, ¿no?, hacia mercados muy grandes, etc. La pregunta siguiente para mí es, bueno, ¿y tenemos la gente capaz de hacer esto? Sí, ¿no? Por supuesto, la primera respuesta es decir no, nuestro sistema educativo es un desastre, etcétera, etcétera. No tengo ninguna, digamos, gana de seguir en ese trayecto, miles de expresiones de eso, y sin embargo también yo insisto en reconocer que no tenemos esas habilidades para esto, hay una educación suficiente y también nos sobra. ¿Por qué? Porque estamos expulsando fuera del país cantidad de gente preparada